La Defensoría del Pueblo informa que 1.400.000 bogotanos están en riesgo de ser víctimas de diferentes acciones del paramilitarismo en la ciudad, especialmente en el control territorial y el narcotráfico. De al menos 4 barrios de la localidad de Suba estarían siendo víctimas de presuntos integrantes de las autodefensas gaitinistas de Colombia. Recientemente se han conocido nuevos grafitis que hacen alusión a este grupo paramilitar. Hay conmoción en la localidad de Bosa por el asesinato de 2 líderes comunitarios. Hasta el presidente Gustavo Petro le ordenó al director de la policía esclarecer el doble crimen. De estos grupos que tienen intereses económicos, como pueden ser en las regiones, pueden ser los ganaderos en Bogotá, por ejemplo, pueden ser los grupos que producen piedra, arena, digamos que tienen recursos para la construcción de lo que se necesita en infraestructura en la ciudad. Y por el otro lado, pues también está lo que ha querido ser muy ciega, digamos, el gobierno de las ciudades, todos los sectores en donde hay fuentes hídricas. Hechos que reparan, análisis y contexto del conflicto armado. La concejala de Bogotá, Heidi Sánchez, en un debate de control político sobre la seguridad en Bogotá realizado hace un par de años, denunció cómo están operando, según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las estructuras criminales o sucesoras del paramilitarismo en la ciudad. La Defensoría del Pueblo informa que 1.400.000 bogotanos están en riesgo de ser víctimas de diferentes acciones del paramilitarismo en la ciudad, especialmente en el control territorial y el narcotráfico. Estos grupos, al margen de la ley, han tenido una amplitud barrial, acercándose a grupos juveniles, parches, combos, entre otros, generando acciones violentas y amedrantando a la comunidad de manera permanente. Que no se nos olvide lo que ya mencionaba alrededor del proceso de tercerización que existe de las pandillas que tienen control territorial en nuestra ciudad. También se ha denunciado en varios medios de comunicación la aparición de panfletos, grafitis y carteles alusivos, al parecer, a grupos sucesores del paramilitarismo con el Clan del Golfo en varias zonas de la ciudad. En otras noticias, hay alerta entre los comerciantes y residentes de la localidad de Engativá, donde comenzaron a aparecer una serie de panfletos intimidatorios de los que, al parecer, las autodefensas gaitanistas de Colombia serían las responsables. Hay preocupación entre los comerciantes de Venecia, esto debido a la aparición de nuevos grafitis alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Los comerciantes aseguran que les exigen el pago de altas sumas de dinero con el fin de que su integridad no se vea afectada. En los imaginarios colectivos se suele pensar que el fenómeno paramilitar terminó hace 20 años con la desmovilización de las AUC. No obstante, luego de dicha desmovilización surgieron muchos grupos con otras características, pero que hoy siguen teniendo presencia y control en diferentes partes del país. Y hay algo no tan estudiado, o por lo menos tan hablado públicamente, y es la presencia que los grupos paramilitares tienen hoy en las principales ciudades del país. Para ello, en este especial de Hechos que reparan, análisis del monte al barrio, les traemos una serie radial de 4 episodios sobre cómo estos grupos siguen generando violencia en las ciudades de Colombia. En esta segunda entrega abordaremos la ciudad de Bogotá. Para quienes nos han seguido de antes en 2 de cada 10 o el Rubik, queremos agradecerles su fidelidad y anunciarles que estos 2 podcasts se fusionan para dar nacimiento a Hechos que Reparan Podcast. Cambiamos de nombre, pero acá seguirán escuchando historias y análisis del conflicto armado, donde las víctimas son las protagonistas. Soy Laura Repiso. Y yo, Diego Acosta. Y les damos la bienvenida a esta exploración sonora por la historia del conflicto armado colombiano y hoy en particular por la historia actual del paramilitarismo en la capital del país. Bienvenidos y bienvenidas.
que si yo me acordaba que a mí me habían hecho unas pruebas de ADN, que yo tenía un caso en la fiscalía de un hermano desaparecido, que tal cosa, llamaron preguntando por mi mamá, yo les dije que mi mamá ya había muerto, que ya mi mamá había muerto y todo, mi mamá murió esperando que apareciera mi hermano. Fue un momento bonito porque es como volver a tenerlo con nosotros y saber que ya no se quedó por allá, sino que está en un sitio donde podemos ir a visitarlo, donde mi mamá todavía a veces va a llevarle flores, a ponerle agüita y que no sé qué. No vivan una desaparición, porque una cosa, las desapariciones para mí son como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es que lo goza. Las desapariciones nosotros, que la hemos vivido, nosotros sabemos qué es lo que se mueve, el día a día, la espera. A mí me tocaba venir a ver cuerpos mutilados porque mi hermano fue desaparecido el 2 de mayo del 2021 y para ese tiempo aparecían partes de cuerpo en la morgue y yo venía a ver cuerpos, pedazos de cuerpo. Antes de empezar a hablar de Bogotá, queremos contarles que en Hechos que Reparan realizamos una serie de entrevistas a personas familiares de víctimas de desaparición forzada. Hablamos del momento que recibieron los cuerpos de sus seres queridos tras años de búsqueda. Les invitamos a escuchar 3 crónicas poderosas de nuestro especial Del dolor al descanso, historias de entregas dignas de víctimas desaparecidas. Encuéntralo en las plataformas de audio como Hechos que Reparan. Bogotá, del bloque capital a la multiplicación de actores. Los paramilitares llegaron a Bogotá por la misma vía que sus víctimas. Entre 1995 y 1999, en sectores como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy y Soacha, que recibían a miles de desplazados por el conflicto, comenzaron a registrarse asesinatos cometidos por paramilitares. Sin embargo, en ese momento aún no estaban organizados bajo una estructura unificada ni seguían una línea de mando clara. Los asesinatos ordenados por Carlos Castaño comenzaron en Bogotá en 1997. El 19 de mayo de ese año, un grupo de paramilitares irrumpió en la madrugada en un apartamento en Chapinero Alto, donde residían los ambientalistas e investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Ambos fueron asesinados, al igual que el padre de Elsa. El sacerdote jesuita Mario Calderón, con su temple e irreverencia, se le había atravesado al exterminio de indígenas y campesinos durante la construcción del megaproyecto Urra 1 y Urra 2. Esas gentes que Mario incomodaba fueron las mismas que años después firmarían en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el tenebroso Pacto de Ralito. La misión de consolidar al paramilitarismo en Bogotá se la encomendó Carlos Castaño a su amigo de la infancia Miguel Arroyave Ruiz, quien fue uno de los líderes de la cárcel La Modelo entre 1999 y 2002. Desde grupos neonazis hasta sicarios a sueldo en San Andresito, el bloque capital se encargó por varios años de expandir el terror paramilitar por Bogotá desde sus zonas periféricas. Así lo reconoció el ex líder paramilitar ante la JEP, Salvatore Mancuso. La misma oligarquía nacional colombiana pedía la creación de grupos de autodefensas cuando la guerrilla estaba en Córdoba, en sur de Bolívar, en norte de Santander, en el norte de Colombia, les importaba un pepino, pero cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santo a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. Durante mucho tiempo, la existencia del bloque capital, el brazo paramilitar de las autodefensas en Bogotá, parecía más un mito que una realidad. A través del terror, esta estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia se hizo evidente en la capital, y las secuelas de sus crímenes aún se sienten hoy en día. Para intentar comprender el accionar paramilitar en la ciudad de Bogotá, nos ayudará una charlita que tuvimos con Eric Bautista, de la organización Human AIDS Everywhere. Nos cuenta cómo operó este paramilitarismo en la ciudad, muy recordado también por la mal llamada limpieza social. Se empezó a decir que estas personas eran desechables, ¿sí? Al ser desechables y al compararlas con el plástico, pues su vida no tenía ningún valor. Y así empezó como esta estrategia en las grandes ciudades de matar pobres y de botarlos pues a las fosas comunes, porque pues no tenían derecho a un nombre, a un entierro, a una dignidad, a una historia.
Y eso se fue extendiendo y se fue, digamos, consolidando no solamente por actores al margen de la sociedad, sino también pues en articulación de estos grupos que se iban consolidando como pequeños ejércitos o pandillas o pequeñas agrupaciones que controlaban ciertos sectores de la ciudad. Entonces, durante mucho tiempo, en los años 90, esto me hace reflexionar que no solamente era a personas pobres o empobrecidas o marginales, sino también hacia los jóvenes. Los jóvenes no podíamos estar parados en las esquinas en los 90 porque éramos señalados de pandilleros, de guerrilleros, de delincuentes, de vagos, y por eso pues podían matarnos. Entonces hubo un exterminio de jóvenes con esta excusa, con este argumento de la limpieza social, pues que se fue extendiendo tanto que una vez estuvimos trabajando en sectores de Bogotá, un barrio que se llama Bogotá 2 en Ciudad Bolívar, y había un lugar en donde ya era recurrente que botaran a la gente sin documentos. Y pues ya habían sido tantos los cuerpos de jóvenes arrojados ahí en ese lote que en la misma comunidad decidió, como se cansaron los jóvenes de ver los cuerpos ahí los fines de semana sobre todo, y crearon un colectivo de arte y circo que llamaron NN, porque así arrojaban los cuerpos sin identidad. Entonces también esa dinámica cómo ha influido, por ejemplo, en los actos de resistencia de la misma juventud. No traten de exterminarnos como nos están exterminando escuadrones de limpieza social por todas partes. Si nos quitamos de un andén, porque estorbamos en un andén, y nos metemos debajo de un puente, allá nos matan debajo de un puente, allá nos acribillan. Nosotros no tenemos armas, las únicas armas que tenemos es el mugre. Escuchamos a Comanche, ex líder de la antigua calle del Cartucho en Bogotá. Para conocer más sobre esta dinámica de exterminio o limpieza social a las y los habitantes de calle, les invitamos a escuchar en nuestras plataformas de podcast el episodio Los Nadie, Los Ninguno, Los Ninguneados, habitantes de calle víctimas del conflicto armado. Según informes de la Unidad para las Víctimas a 2024 en Bogotá, en relación con los grupos sucesores del paramilitarismo, se han identificado a los paisas, rastrojos, pascuales, boyacos y autodefensas gaitanistas de Colombia. Su actividad se desarrolla en las localidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y los límites con Soacha, lo que evidencia su expansión por toda la ciudad en un hilo de conexiones y confrontaciones. El fenómeno paramilitar está expandido, digamos, en toda la ciudad. Hay unos focos, unos nudos donde son mucho más fuertes, pero es ver un hilo de conexiones, ¿cierto? Digamos, pues sí se focaliza en estos sectores del borde sur de la ciudad, como les decía, bueno, Bosa, Ciudad Bolívar, Soacha, estos sectores, pero como bien lo mencionas, en las otras periferias del norte también y del noroccidente, del nororiente también están. Ha sido muy fuerte y muy invisibilizado todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector de los mártires, ¿sí? E incluso una zona de la Candelaria. El centro oriente bogotano, por ejemplo, durante una época, lo que son los barrios de Los Laches, El Dorado, Girardot, Rocío, fueron atacados por grupos paramilitares durante los años 90, y hay colectivos, por ejemplo, en el barrio Dorado que han documentado pues, el asesinato por la mal llamada limpieza social de casi 200 jóvenes en el sector en la década de los 90 y inicios del 2000. Y está la otra conexión de lo que podría ser un nodo de lo que es el antiguo Cartucho, o sea, lo que es todavía San Victorino, que se desplazó un poco hacia San Bernardo,
el Eduardo Santos, que incluye, por ejemplo, un sector que es la Avenida Sexta, que es un territorio, por ejemplo, en constante disputa de los venezolanos del Tren de Aragua por el control con el Clan del Golfo, porque es uno de los puntos nodales muy fuertes del tráfico en el centro de la ciudad, que se expande por los barrios del Santa Fe y llega hasta Chapinero, en ciertos sectores cercanos a la calle 63 principalmente. Pero también, por ejemplo, hay que entender que hay un dinamismo y un control sobre todo lo que son los vendedores ambulantes, que están algunos en la ilegalidad, ¿no? Hay ciertos sectores, por ejemplo, en donde se aparenta vender productos de venta lícita, ¿no? Dulces, cigarrillos, cosas de paquetes, pero realmente lo que se están vendiendo pues son estupefacientes. Hay que entender que también, por ejemplo, toda esta dinámica del mercado de drogas ha cambiado y que ya no es solamente la cocaína o la marihuana o el bazuco, sino que pues ya la presentación de todas estas drogas pues vienen hasta en formas atractivas como bonitas, papeles, ¿cierto? Entonces ya no es esta cosa pues tampoco de grandes volúmenes de cosas, sino que ya pues entran otros factores a jugar. Según la Defensoría del Pueblo, las actividades económicas de estos grupos son el narcotráfico, el contrabando, presencia en las ladrilleras, control de fuentes hídricas, préstamos gota a gota, cooptación de pandillas y grupos delincuenciales locales, rentas ilegales y control en corredores de movilidad. El gota a gota es la salida milagrosa, una peligrosa salida milagrosa de deudas porque termina en una pesadilla para muchas víctimas. Así lo puso en evidencia una investigación de la policía en Soacha que puso tras las rejas a una banda. Lo que ustedes observan no es un simple atraco. Señalados integrantes del Tren de Aragua que se movilizan en motos interceptan a su víctima en una calle de Soacha, Cundinamarca. Esta articulación, pues digamos, ha sido histórica. De estos grupos que tienen intereses económicos, como pueden ser en las regiones, pueden ser los ganaderos en Bogotá, por ejemplo, pueden ser los grupos que producen piedra, arena, digamos que tienen recursos para la construcción de lo que se necesita en infraestructura en la ciudad. Y por el otro lado, pues también está lo que ha querido ser muy ciega, digamos, el gobierno de la ciudad, es todos los sectores en donde hay fuentes hídricas. Entendamos un poco que el modelo económico nos ha llevado a que ya la guerra no es por el petróleo, sino las guerras empiezan a ser por el agua, por la escasez de agua. Es una triste coincidencia que donde más se presentan acciones violentas de estos grupos sucesores del paramilitarismo es en las localidades con mayor presencia de víctimas del conflicto armado en Bogotá. Este primer episodio es un llamado a poner atención a esas alertas sobre el accionar paramilitar en la ciudad, donde quienes corren mayor riesgo son las personas que fueron víctimas del conflicto armado y que hoy están en alta condición de vulnerabilidad. Agradecemos a Eric por su participación en este podcast y les invitamos a escuchar el siguiente episodio sobre la ciudad de Cali. Hablaremos de un hecho reciente en el marco del estallido social en Colombia, cuando en varios barrios de la ciudad de Cali, civiles armados salieron a las calles con el presunto acompañamiento de la policía, disparando a los y las manifestantes. Esta fue una de las muestras de cómo las prácticas paramilitares operan en los centros urbanos. Esto fue Hechos que Reparan Análisis. Gracias por escucharnos. Les esperamos en el próximo capítulo. Este programa fue realizado por la Oficina de Comunicaciones de la Unidad para las Víctimas junto a la Dirección de Registro.